Nosotros está la directora general de estadística. Bueno, ¿más estadística? Sí. Pero te asustaste, ¿por qué? No, espérese. Oh. Bueno, está Mildred Martínez, que es la directora de estadísticas demográficas, sociales y ambientales, y está Miosotis. Doña Miosotis Rivas Peña. Sí, que es la directora de la Oficina Nacional de Estadística, la ONE. La ONE. Así es que vamos a conversar con ella. Cuando yo hago el organigrama de seguridad perimetral, la Oficina Nacional de Estadística está paralelo a la Policía Nacional. Para mí la estadística y la información es igual de importante que la policía en el momento de planificar y de gestionar la seguridad. Eso debería ser un ministerio. Si yo fuera presidente, en la información tuviera una categoría ministerial en la República Dominicana. Hay algunas cosas que hay pocas cosas que valen menos que la información en la sociedad. Hay algunas cosas dentro de la ONE, y no sé, quiero dejar que don Julio, o sea, que inicie, pero que yo tengo muchas preguntas interrogantes que quisiera hacerlo como conocedor del ámbito estadístico y profesor. Vamos a empezar primero. Vamos a empezar con el censo. Vamos a empezar. Censo que tiene ya 2 años de retraso. Con el censo, vamos a ver cómo están los trabajos para llevar a cabo el censo que debió hacerse en el 2020. Sí, bueno, muchísimas gracias, muy buenos días, muy encantada de estar aquí con ustedes compartiendo y comentando sobre los trabajos de nuestra Oficina Nacional de Estadística. Realmente el censo tiene 2 años de retraso, no porque se ha retrasado por el tema de la planificación, sino con el tema de la pandemia específicamente. La mayoría de los países de América Latina lo estamos haciendo ahora entre el 2021 y el 2022. Solamente México pudo completar el levantamiento de campo porque inició en marzo, ¿no? Y lo completó. Pero entonces nosotros estamos en este proceso ya con, por ejemplo, con un 99%, bueno, ya finalizada la cartografía finalizada. Estamos trabajando en los productos que son importantes para luego determinar la estructura de operación para poder llegar a los hogares, identificar las viviendas, porque recuerden que hacemos un censo de población y vivienda. Entonces, comenzamos primero levantando todas las viviendas que existen en el país y luego ya en el propio proceso de empadronamiento que está planificado para el 14 al 24 de noviembre, entonces ya se realiza la visita a las viviendas y por tanto se entrevistan a las personas y se recoge información sobre personas, hogares y viviendas. ¿En qué medida ha variado la metodología de los censos con, digamos, el desarrollo de la tecnología? Que hay un modelo distinto, nosotros estamos siguiendo el modelo tradicional. ¿Cuál es la situación? Sí, mira, una de las cosas interesantes en materia de los censos es de que se siguen mucho las recomendaciones internacionales que se hace para esto, específicamente de las Naciones Unidas. Y por cada ronda, ¿no? Los censos tienen un periodo, ¿verdad?, de 10 años y por cada estos 10 años se emite el documento de las recomendaciones para la ronda censal. Ahora estamos en la ronda censal 2020 y una de los aprestos, ¿verdad?, y las recomendaciones que hace Naciones Unidas ha sido el uso de la tecnología para mejorar los temas de captura, los temas de procesamiento y sobre todo en un tiempo de COVID entregar resultados con un menor tiempo para que se puedan diseñar políticas públicas. En ese sentido... Perdón, ¿por qué se hace cada 10 años el censo? Es una recomendación que viene desde el año 1950 y sobre todo es sustentado en la temática de que como son cambios demográficos que se dan, ¿verdad?, pues requieren primero una preparación, son 5 años de preparación y unos 5 años de difusión, que se entiende que es un tiempo prudente para entonces recoger estos cambios demográficos que se han dado, sin dejar en cuenta que
la idea de donde vamos migrando es a tener mayores registros administrativos que te permitan entonces otros temas de temas sociales recabarlos por este tema. Pero quiero volver a la pregunta de lo de la tecnología. Sí. Cuando nosotros llegamos en agosto del 2020, una de las cosas que hicimos en ese momento con el ministro Miguel Seara Hatton, la ONE está bajo tutelaje en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y conjuntamente con el UNFPA nos reuníamos, fue por 2 meses, nos reuníamos a conocer cuál era el estatus de los censos en materia internacional. Y una de las cosas que veíamos era eso, el tema del uso de dispositivos móviles. Nosotros encontramos un censo diseñado para levantarse en boleta, papel, ¿verdad? Y se tomó la decisión de que íbamos a migrar a levantarlo en dispositivos móviles. Entonces vamos a estar utilizando tabletas para esto, para mejorar sobre todo la captura de la información, porque ustedes saben que en papel pues normalmente puede suceder que la gente escriba mal, que no se entienda un número, ¿verdad? Y sobre todo también de las cosas que permite la tecnología es la trazabilidad de la información y de todo lo que se está trabajando. Entonces ahí hay un reto interesante que vamos a estar asumiendo y que ya hay una experiencia que la Oficina Nacional de Estadística está teniendo con el levantamiento de varias encuestas como la en Hogar, que desde el 2019 se está levantando con dispositivos móviles. Entonces, ¿cuándo se llevaría a cabo? ¿Qué personal se requiere? ¿La parte presupuestaria está resuelta? Sí, mira, el censo está, como les digo, el censo comenzó a planificarse y tuvo un perfil de proyecto en el 2016. Se le asignaron recursos por primera vez, unos 10 millones de pesos, en el 2017. ¿Verdad? Y de ahí en adelante han comenzado los trabajos de diseño, de trabajo de inclusive de pruebas de cabalidad de las boletas para saber por qué temas incluir nuevos y tal. Y en este momento, del 10 al 24 de noviembre, que como digo, es el levantamiento, porque el censo está trabajando. Nosotros ya tenemos, ¿verdad?, los encargados nacionales, los provinciales, estamos contratando los municipales ya a bordo para que se vayan como familiarizando con toda la dinámica de estructura de terreno. Para este año, debido a, sobre todo, ¿qué nosotros encontramos? A ver, cuando vino la pandemia, la actualización cartográfica, ¿verdad?, que es la que te va a decir, bueno, cuánta vivienda es que tú vas a encontrar y va a salir, le faltaba todo el Gran Santo Domingo y le faltaba también el 20% de Santiago. Entonces, eso significó que con 2 años de retraso hubo que volver a levantar información, actualizar información cartográfica en todo el país, pero sobre todo en los temas urbanos o donde las imágenes satelitales, que es donde también estamos incorporando tecnología, nos mostraban que había algún tipo de crecimiento urbano desmedido que necesitábamos ir a atender y volver a levantar. Entonces, eso nos dio primeramente en el 2021, nosotros sometimos un presupuesto de unos 2.875 millones de pesos consignados en el presupuesto nacional, y para este año estamos entonces, el producto de estos cambios, alrededor de un 19% encontramos de la estructura. Vamos a tener 30,000 y pico de gente en terreno para estos temas. El presupuesto entonces está ahora, y yo tuve la semana pasada una reunión con el presidente Luis Abinader presentándole estos cambios y con un aumento complementario de 881 millones de pesos para un total en este año de 3.757 millones. Bueno, en el pasado hubo dificultad con el tema de la investigación sobre la preferencia religiosa. Ahora, además del tema religioso, tenemos el tema de género, porque antes los encuestadores se iban a encontrar con hombres, mujeres y niños. Ahora también hay otra. No, antes en el censo había niños, niñas, hombres, mujeres. Ahora también hay otros ingredientes. Entonces, ¿cómo lo han tomado en cuenta ustedes? El género de nacimiento. Pero la ley dominicana es muy específica en esa materia. Son masculinos, femeninos, tiene que estar menores, mayores. A lo que dice nuestra ley y el Código Civil Dominicano. Aparte, en su documento de identificación oficial, que es la cédula o el pasaporte, también es un documento oficial, no establece otro tipo. Pero escuchemos, vamos a ver. ¿Cómo así, don Julio? ¿Qué nos dice Mildred? Bueno, sí, muy buenos días.
Una de las variables principales que capta los censos tiene que ver con lo que es la identificación del sexo de las personas. Sí. Y esto es muy relevante desde el punto de vista demográfico. Entonces, si tendríamos que decir que hay dos cuestiones básicas que todos los censos deben captar, tiene que ver con el sexo y la edad de las personas. Okay. Ahora bien, existe una discusión desde hace varios años en relación a la captación de la variable sexo, y algunos países ya están más avanzados en materia de esa discusión. Sin embargo, nosotros como país permanecemos con la definición de sexo captada desde el punto de vista biológico. O sea, lo que dice la ley. Lo que dice la ley, sí, biológico, sí. Que estaríamos captando la condición de la persona al momento de su nacimiento, la condición biológica. Ok. Julio. Esa es la que el censo va a procurar. Esa es la información que el censo va a captar. Ok. O sea, ahí no se va a ver, discúlpame, pero esto es interesante. Ahí no se va a ver cuando, por ejemplo, vaya el censo a un hogar disfuncional, o sea, no acorde con la ley. Ahí no ve que aquí hay LGTBQHI, no. Ahí va a haber niños, niñas, hombres y mujeres. ¿Cierto? Como debe ser. Como dice nuestra ley. Y entonces cuando haya un LGBTQXR que quiere decir, ¿qué se pone? Pero su sexo de nacimiento, líder. Claro, porque no lo le puedo hacer la pregunta. Sí, hoy la gente nace con un sexo indefinido, nace así. No, imposible. Hombre, mujer. La anatomía, modificamos la anatomía del ser humano. Vamos al punto. Porque primera pregunta. Desde 1892 no se cambia la anatomía del mundo. Pero se quedó lo de la religión. No, en el pasado se prohibió la pregunta. Hola, Tony. Bueno, en realidad lo primero es mencionar que las preguntas que se incluyen en los censos vienen a partir de lo que son las recomendaciones internacionales. Okay. Y hay un tema de comparabilidad que debe mantenerse a lo largo del tiempo. Pero también un elemento importante para discernir al momento de introducir alguna pregunta en los censos, porque las demandas que se reciben de introducción de preguntas son realmente considerables. Entonces, uno de los elementos para discernir es justamente si esta puede ser una variable discriminante que permita identificar diferencias en la población. En el caso de la República Dominicana, en algunos de los censos se captó el tema de la variable religión. Hace ya varios censos que no se capta, pero también es importante mencionar que otro criterio de inclusión de las variables en los censos es el nivel de complejidad. Hay variables que tienen niveles de complejidad diferenciados. Okay. Y algunas de estas preguntas es preferible captarlo en otras fuentes de información, tales como las encuestas, que permiten capacitar en mayor profundidad a las personas, pero que también tienen un tiempo de levantamiento mayor, y eso va en pos de la calidad de la información que se recolecta. Yo voy a hacer una pregunta compuesta. Yo tengo varias preguntas. Es una pregunta compuesta, otra participación también. Compuesta porque depende de la primera respuesta. Antonio Argüeso es el director del Instituto Nacional de Estadística de España, o sea, el equivalente de ustedes en España. Él dice que los censos son una pérdida de recursos y de dinero. Y España va a dejar de ir casa por casa para sustituir el censo por una encuesta. Dice él, dice la información publicada en El País, el Instituto Nacional de Estadística preguntará solo al 10% de la población para elaborar el mayor recuento demográfico estadístico. Empezar de cero, o sea, hacer un censo, empezar de cero casa por casa, ya es una pérdida de tiempo y de dinero, dice el director nacional de Estadística de España. ¿Qué nos ofrece el censo? El censo, que nosotros no sepamos y que nos ofrecen encuestas como En Hogar, por ejemplo, para que se justifique aquí el censo y en España no. A ver, el micrófono. Vamos a ver, son 3.700 millones. A ver, Antonio está hablando de España. Está hablando sobre España. Vamos a ver. Porque él no tiene la realidad de todos los países del mundo. Ahora, sí es la tendencia, y eso te lo compro, y eso nosotros también lo hemos comprado.
la tendencia debe ser a fortalecer los registros administrativos, porque no quiere decir que el censo tú lo eliminas y no hay otra fuente de captar la información, si la existe, y no son las encuestas, porque inclusive las encuestas parten de un marco muestral que viene del censo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene España? España tiene registros administrativos en materia de salud, en materia de educación. ¿Registros electrónicos o estadísticos? No, el registro administrativo es el formulario que tú captas información. Exacto. Por ejemplo, cuando nace un niño en el hospital, se registra y todo, que sirve para fines estadísticos. Entonces España puede convertir ese registro y eso es lo que nosotros necesitaríamos. Nosotros no registramos los niños cuando nacen. A ver, sí tenemos formularios, pero no lo tenemos para fines estadísticos, lo tenemos como una data pura en muchas cosas, porque por ejemplo todo el tema de estadísticas vitales, nosotros trabajamos, pero hay un desafío también en mejorar ese instrumento para que sirva para fines estadísticos. Y solo decir algo, la cédula, nosotros pensando en esto, la cédula se va a preguntar en este censo, porque la idea es entonces que luego tú puedas interoperar los datos de educación con los datos de salud, la Junta Central Electoral, y ir entonces mejorando la base de registros administrativos. Sí, doña Bisotti, gracias. Mira, yo quiero hacer una pregunta primero, si en el sistema que vamos a utilizar, el sistema que creo que le escuché decir que es digital. Es tecnológico. Tecnológico, o sea, van a usar tablets en vez de documentación. Tiene sistemas de georreferenciación primero. Segundo, si el sistema va a estar conectado en línea o las bases de datos la van a ir descargando. O sea, si es en línea o es descargable. Mira. Le voy a hacer varias preguntas. No, pero una sola, por favor, porque tenemos una última pregunta. Sí. Los datos, siempre hemos tenido situaciones con los datos de extranjeros en la República Dominicana. Vamos a tener informaciones fiables de datos de extranjeros por demarcaciones. Me voy a yo la tecnológica y voy a decir que Mildred conteste más la demográfica. A ver, el censo, una de las cosas que te va a permitir el tema de la tecnología, obviamente, es captar esta información, tenerla más rápido, y como mucha gente pregunta, bueno, ¿y si no hay internet? No, a ver, todo el tema es por Bluetooth. El empadronador va y recoge la información, no necesita internet, y sincroniza al final del día por Bluetooth con su persona supervisora, y es a la persona supervisora a la que le corresponde mandar a la base de datos, y la idea es que eso vaya haciendo rápidamente y nos permita mejor un procesamiento. Y luego hemos hecho también una innovación en el levantamiento de la cartografía digital, también por temas con dispositivos móviles, pero inclusive aún cuando tenga la georreferenciación, la información te permite darla georreferenciada, pero no por secreto estadístico. Nosotros no podemos dar información, decirte en tal casa vive fulano. Eso no lo vamos a hacer. Claro, pero sí te va a permitir determinar, por ejemplo, en qué lugar están más enfermedades, más incidencias, donde, por ejemplo, Promesecal, si hay un tema de hipertensión más en una zona, pudiera dirigir. O sea, y esa es la idea de todo el tema georreferenciado que vamos a poder tener en el censo. Sí, en relación a la captación de la información sobre la migración, que de hecho tiene dos componentes. Sí. Uno la inmigración y otro la emigración. En el caso del censo vamos a estar captando ambos componentes porque, como sabemos, nuestro país se caracteriza por ser receptor de migrantes, pero también es un gran expulsor de población. Sí, emisor de migrantes. Expulsor, emisor. Sí. Bueno, desde el punto de vista demográfico se habla de expulsión. Entonces, interesante. Y es así, porque es un país que no te da, o sea, la migración tiene que ver con que tu país no te da las condiciones para vivir en el expulso. Que aquí hay más de 2 millones de extranjeros. Eso va a salir, pero siga. Sí. Y perdón, en ese mismo contexto, pero yo lo sé. En ese mismo contexto, ¿cómo ustedes van a enfrentar la resistencia de los migrantes a opinar a sus encuestadores? Bueno, continuando con la pregunta sobre el tema de la migración, el censo no es la mejor fuente de información para captar temas sobre migración, por la complejidad que tiene. Sin embargo, en países como República Dominicana, que tienen sistemas estadísticos donde los registros no están fortalecidos, se incluye este tipo de información como una manera de obtener información para los componentes demográficos básicos.
La ONE cuenta desde hace 2 versiones ya con lo que es la encuesta nacional de inmigrantes, que es una encuesta especializada con una metodología definida para captar información sobre los migrantes. Ahora bien, pasa en República Dominicana y pasa en todos los países donde los migrantes, independientemente de su condición migratoria, es decir, que sea regular o irregular, tienden a preferir no ser contados. Es decir, eso no solamente pasa acá. Y no solo pasa con la población inmigrante de mayor volumen que tenemos en nuestro país, también tenemos otros grupos poblacionales que viven en zonas de muy buen nivel socioeconómico que tampoco desean ser censados, que prefieren no ser censados. Por entonces, el tema fiscal y eso es un reto y para eso se definen algunas metodologías. ¿Qué porcentaje se resiste? ¿Qué porcentaje se registra en los modelos de prueba que ustedes han hecho? Que tienen que haber hecho ya modelos de prueba, ensayo. Bueno, ¿qué porcentaje le da de resistencia? A partir de las encuestas de hogar podemos decir que hay una tasa de respuesta o de no respuesta que es diferenciada y esta varía en función del nivel socioeconómico. ¿Qué promedio te da? No, tiene varios, depende del nivel socioeconómico, José. Pero tiene que haber un promedio de hay una variable general. Ya sabe que hay un promedio, por Dios, de resistencia. Y es bueno que lo sepamos. La tasa de respuesta de la ENOGAR 2022 fue de un 88.5%. O sea que hay un 11 punto y pico. Directora, para otro momento, el censo de establecimiento, yo quisiera alguna vez preguntarle qué pasó con eso. Ok, la intención es que porque no hay alguna gente que nos está llamando, parece que hay algunas inquietudes, pero no tenemos la oportunidad hoy, así que tenemos que hay que hacer otra entrevista, otra visita de la reforma, tenemos que hablar de eso. Sí, hay que reformar eso. Bueno, pues gracias a Miosotis Rivas Peña, que es la directora de la ONE, y gracias a Mildred Martínez, que es la directora de Estadísticas Demográficas Sociales y Ambientales. Ojalá que pronto ellas estén de nuevo con nosotros y puedan responderle preguntas a la gente, que hay muchas inquietudes. Gracias. Cambio fuera.